Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y, como siempre, es un enorme placer estar con todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien y también que ya hayan tenido la oportunidad de escuchar el episodio anterior que fue sobre Fun Footage. Y si aún no lo han hecho, ¿qué esperan para buscarlo? Recuerden que pueden escuchar los episodios en Spotify, YouTube y también en Amazon Music. Y ya vamos a estar subiendo, yo creo que para cuando salga este episodio ya van a estar disponibles en la plataforma de iVoox y de SoundCloud para que vayan a buscarlos. Y también me gustaría aprovechar para comentarles que hace unos días se subió exclusivamente a YouTube un video sobre 13 datos curiosos sobre El Resplandor. Por si aún no lo han visto, por favor vayan a checarlo y si les gusta dejen su like y si aún no se han suscrito a alguno de nuestros medios, háganlo por favor para que les llegue la notificación cada vez que se suba algún contenido. También, si conocen a alguien que sea fanático del cine de terror, recuerden compartir estos episodios para que los puedan escuchar y así lleguemos a mucho más gente. Recuerden también seguirnos a través de Instagram y TikTok porque ahí van a obtener contenido adicional o algunas noticias que próximamente estaremos teniendo. Y ahora sí, comenzamos con el episodio del día de hoy, que como en otros capítulos o episodios ya les había comentado, vamos a tener especiales. Así que esto va a ser cada 10 episodios y pues el de hoy es el número 10. Así que el tema para ello será Drácula. Hoy vamos a hablar de quién es Drácula, el señor de las tinieblas, como algunos lo conocen. Sin duda, todos los que seguimos el género del terror y horror, para nosotros Drácula es una figura especial que la tenemos plenamente identificada ya que la hemos visto en muchas películas y también en muchas series. Así que vamos ahora con la parte número 1, ya que es un tema bastante largo, pero me gustaría en esta parte 1 hablarles sobre quién es. Ya en la segunda parte veremos acerca de las películas más renombradas o más emblemáticas que han salido sobre este gran personaje. Drácula, príncipe de las tinieblas, señor de los no muertos. Este personaje mítico nació en 1897 de la fértil imaginación de Bram Stoker, pero tras el Drácula literario alienta a un ser histórico no menos temible, en el que se inspiró el escritor irlandés Vladislao III Draculea, voivoda o príncipe de Valaquia. Vlad, como suele llamársele, vivió en un mundo convulso, los Balcanes del siglo XV. Vlad Drácula fue príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462 y es uno de los gobernantes más importantes de la historia de Rumanía. Está considerado como un héroe nacional por haber logrado mantener la independencia del pequeño voivodato de Valaquia frente a las tentativas de Hungría y del Imperio Otomano por apoderarse de él. Dicha independencia fue lograda en buena parte gracias a su carácter implacable. Tenía la costumbre de empalar a los soldados enemigos y en ocasiones también a civiles para sembrar el miedo entre sus adversarios. Esto le valió el nombre con el que se conoce popularmente, Vlad Tepes, que significa el empalador. Su apellido provenía del epíteto de su padre, Dracul, que significa el dragón. Para afianzar su poder, Vlad III Drácula empezó a nombrar a dedo a plebeyos e incluso a extranjeros para todos los cargos públicos. No se trataba de una política progresista de emancipación de las clases bajas, sino de reforzar el poder real cuando funcionarios dependientes por completo de la voluntad arbitraria del voivoda.
que podía nombrarlos, destruirlos e incluso ejecutarlos a voluntad. En cuanto a los boyardos, en la Pascua de 1459 invitó a 200 a una gran cena junto con sus familias. Las mujeres y los ancianos fueron ejecutados y los demás se convirtieron en mano de obra esclava para construir un castillo junto al río Arges. Muchos murieron de agotamiento. Para reemplazar a los boyardos, Drácula fue creando nuevas élites: los armas, administradores de la justicia, los viteji, una élite militar formada por pequeños propietarios campesinos que se habían distinguido en el campo de batalla, y los sluji, mezcla de policía política y guardia personal. Al mismo tiempo favoreció a los campesinos y artesanos, liberándoles de los tributos en dinero e hijos que habían tenido que pagar al Imperio Otomano. La siniestra fama que iba a convertir a Vlad III Drácula en el terror de los Balcanes nació con el trato brutal que le dio a las minorías. Para librarse de vagabundos y mendigos, los invitó a un banquete, cerró las puertas y los quemó vivos a todos. Los gitanos fueron exterminados o alistados a la fuerza con el ejército. En cuanto a la población alemana, sajona en su mayoría, se concentraba en ciudades que disponían de gobiernos autónomos e importantes privilegios comerciales y fiscales. En su momento, los asentamientos sajones habían servido para repoblar zonas estratégicas e impulsar la economía local, pero ahora eran simplemente un estamento privilegiado en prejuicio de la población romana local. Drácula les impuso duras cargas fiscales y bloqueó su comercio cuando se resistieron a pagar. Entonces los húngaros y los sajones de Transilvania y Valaquia empezaron a ofrecer su apoyo a nuevos pretendientes al trono. No faltaban los candidatos: Dan III, Vlad el Monje, hermanastro de Drácula, y Basarab la Iota. La respuesta de Vlad fue terrorífica. Cuando la ciudad sajona de Brasov apoyó a Dan III, la respuesta de Vlad consistió en empalar a 30,000 personas, cenar entre los empalados moribundos y luego quemar Brasov. Desde entonces dejaron de llamarle por el honroso apelativo de Drácula y empezaron a llamarle Sepesh o Tepes, el empalador. Por su parte, él firmaba siempre como Vladislaus Draculi. También impuso su autoridad sobre el clero católico y no le importó castigar a sus miembros, algo que no dolía mucho a la mayoría de los romanos, cuya fe ortodoxa era perseguida en Transilvania por húngaros y sajones católicos. Eso llamó la atención del Papa Pío IV. Un informe redactado para él en 1462 aseguraba que Drácula había asesinado a unas 40,000 personas. Otras ciudades rebeldes como Sibiu, Tara, Varsay, Amlas y Fagara sufrieron igualmente sangrientas represalias hasta que se sometieron en 1460. Más allá de la crueldad personal, la actuación de Vlad Tepes respondía a una política global de aplastamiento y sometimiento de minoría privilegiada de origen foráneo. En cuanto a su política exterior, Vlad III se distinguió claramente de su padre y de otros muchos caudillos de la época, pues una vez en el poder jamás cejó en su oposición irreductible contra los turcos. Para ello contó con el apoyo de Matías Corvino, hijo de Juan Hunyadi y soberano de Hungría. Nunca cambió de capa, le fueran bien o malas cosas. Por el contrario, su hermanastro Radu el Hermoso se convirtió al Islam y, según las crónicas bizantinas, incluso llegó a ser amante del sultán Mehmed II. Las campañas de Vlad III contra los turcos fueron de una extraordinaria brutalidad, aunque estos tampoco eran clementes con quienes se les resistían. En 1459, Mehmed II envió una embajada para reclamar un tributo de 10,000 ducados y 300 muchachitos. La respuesta del empalador fue clavar los turbantes de los embajadores en sus cabezas, pretextando que le habían faltado al respeto al no descubrirse para saludarle. También utilizó el terror. Empaló a 23,000 prisioneros con sus familias en la ruta del enemigo. El sultán, horrorizado, debió de preguntarse si el autor de aquellas atrocidades era realmente el mismo Vlad con el que jugaba cuando eran niños.
Vlad ofreció una encarnizada resistencia a los turcos y a los nobles, congregados en torno a Radu, pero terminó acorralado y sin un céntimo. El 26 de noviembre de 1462 fue apresado por Matías Corvino, mientras negociaba con él para conseguir dinero y tropas. Vlad permaneció poco tiempo en el calabozo, pues su influyente primo Esteban III de Moldavia intercedió en su favor. Matías Corvino acabó casándolo con su prima Ilona Szilágyi hacia 1466, pero lo retuvo con él durante 12 años. Mientras tanto, intrigas y traiciones continuaban siendo moneda normal en Valaquia. Cuando Radu murió de sífilis en 1475, Matías Corvino liberó al empalador para que recuperase Valaquia en beneficio de Hungría. En noviembre de 1476, Vlad derrotó a Basarab y recuperó el poder, pero por muy poco tiempo, pues Basarab regresó con tropas otomanas y Vlad murió luchando contra los turcos en diciembre de 1476. Su cabeza fue enviada a Constantinopla para exhibirla y disipar así el terror que inspiraba su nombre. Terminaba la historia de Vlad III Tepes y comenzaba la leyenda de Drácula. Bastante interesante la vida de Vlad Tepes, un hombre que sin duda tuvo un carácter bastante interesante, mantuvo la lealtad a pesar de todo a sus principios, a sus creencias. Como lo mencionamos, le fuera bien o le fuera mal, él creía en su causa, y si fue un hombre que dio también, bueno, si fue verdad todo esto, porque por ahí dicen que le inventaron, que había empalado a más de 30,000 personas, que solamente fue una estrategia de guerra para hacerle una mala fama o para hacerlo temible por los otros gobiernos o los otros países. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí haya empalado a tanta gente? ¿O que solamente lo hizo con algunos y esto hizo que se corriera un rumor? Además, ya saben, cuando hay un rumor que corre, siempre se le agrega información. Es como un teléfono descompuesto. Ahora vamos a pasarnos al Drácula completamente literario. En 1897 se publica Drácula, del famoso escritor Bram Stoker, novela considerada en el género de fantasía gótica. Drácula fue elogiada por autores como Arthur Conan Doyle u Oscar Wilde. Hasta el día de hoy no ha dejado de publicarse. Ha sido traducida a más de 50 idiomas y ha logrado vender alrededor de 12 millones de copias. Sin duda, una gran obra que hasta nuestros días perdura. Sin embargo, era mantenida en el terreno marginal de la literatura sensacionalista, y no fue hasta 1983 que fue incorporada entre los clásicos de la Universidad de Oxford. Su personaje protagonista, el conde Drácula, se volvió el arquetipo de vampiro occidental por antonomasia, considerándose el más famoso de la cultura popular. La popularidad de su personaje es tal que ha sido adaptado al cine, cómics, teatro y televisión en innumerables ocasiones, siendo la más fiel al libro y la más destacada la adaptación al cine realizada por Francis Ford Coppola en 1992. Una de las más que posibles grandes referencias sobre todo lo que rodea a esta novela es el relato El extraño misterioso. Se trata de un cuento publicado en 1844 por el escritor alemán Karl von Washman. Aunque algunos aspectos del personaje estaban basados en Vlad III el Empalador, príncipe de Valaquia del siglo XV, en realidad la novela Drácula no tiene relación histórica con la vida de Vlad el Empalador. Se dice que el escritor se basó en las conversaciones que mantuvo con el orientalista húngaro Armin van Bury, quien le habló de Vlad Tepes. También se dice que Bram Stoker se basó en la figura de la condesa húngara Erzsébet o Elizabeth Báthory.
Para describir los paisajes de Rumanía, Stoker se sirvió de dos obras, una de Émile Gerard, La tierra más allá de los bosques, y la otra, un informe sobre los principados de Valaquia. Para aquellos que ya hayan tenido la oportunidad de leer la novela, se habrán dado cuenta que está escrita de manera epistolar, ya que consiste en la lectura de una serie de documentos que son en su mayoría los diarios de los personajes y presenta temas como el papel de la mujer en la época victoriana, la ciencia y la superstición, la sexualidad, la inmigración, el colonialismo o el folclore. En algunas ediciones, la novela va precedida del cuento terrorífico El invitado de Drácula o El huésped de Drácula. En él, Jonathan Harker, un joven abogado inglés que está de viaje rumbo a Transilvania, se encuentra aún en Múnich, desde donde habrá de tomar un tren que lo llevará a Viena y después a Budapest. Una tarde, desde Múnich, sale de paseo en un coche de caballos. Al no faltar mucho para acabarse el día, el cochero quiere regresar porque esa es la noche de Walpurgis. Como buen inglés, Jonathan despide al cochero y continúa el paseo a solas y a pie, por un camino misterioso que se desviaba del camino principal, siguiendo esa senda por un par de horas. Se interna en un bosque tenebroso que comienza a tornarse hostil con cada paso que da. Se hace de noche y comienza a nevar, mientras el joven percibe una presencia malévola a su alrededor. La tormenta se hace cada vez más fuerte y Jonathan es arrastrado a lo que parece ser un cementerio abandonado. Buscando refugio para los truenos, se dirige a una capilla de mármol blanco que cree segura. En su exterior, tallado en la piedra, se lee Condesa Dollingen de Graz. En Estiria buscó y halló la muerte. 1801, y otra inscripción en alemán. El asustado joven abre la puerta y encuentra que sobre un catafalco de piedra se halla en reposo el cuerpo de una hermosa joven con los labios manchados de sangre. En ese instante, un rayo cae sobre la capilla y ésta comienza a incendiarse. Lo que parecía ser el cadáver de la suicida se levanta de su lecho y empieza a dar horribles gritos de dolor en medio del fuego que la consume. El asustado joven corre ante lo que parece imposible y se cae en la nieve mientras arrecia la tormenta. Cuando recobra el sentido, siente que un lobo le está olfateando el cuello y calentándolo. El animal huye cuando una partida de hombres con antorchas lo encuentra, pues habían salido a buscarlo, habiendo informado al cochero de que el joven se había internado solo en el bosque. Cuando el protagonista finalmente es devuelto a su hotel, le espera un telegrama de Drácula, con el que va a reunirse en Transilvania y en el que se le advierte de los peligros de la nieve y los lobos en la noche. No está clara la autoría de esta historia. Según algunos, se trata del principio de la novela, que fue eliminado de la primera edición por considerar al editor que, de no hacerlo, la novela habría resultado demasiado larga. Según otros, la autora sería la viuda de Stoker. Según otros más, el propio editor. La novela comienza con Jonathan Harker, un joven abogado londinense comprometido con Wilhelmina Murray, Mina, el cual se encuentra en la ciudad de Bistritz como parte de un viaje de negocios que continuará a través del desfiladero del Borgo hasta el remoto castillo de su cliente, el conde Drácula, en una de las regiones más lejanas de Rumanía de la época, los Montes Cárpatos de Transilvania, para cerrar con él unas ventas. En una posada, los aldeanos locales le advierten que, al ser víspera del día de San Jorge, las fuerzas del mal tienen completo poder. Tras insistirle sin éxito a quedarse, la dueña de la posada le regala a Jonathan un rosario con esperanzas de protegerlo de las influencias malignas. Convirtiéndose durante un breve periodo de tiempo en huésped del conde, el joven inglés va descubriendo que la personalidad de Drácula es extraña comparada con sus costumbres inglesas, ya que no se refleja en los espejos, no come nunca en su presencia y hace vida nocturna.
poco a poco va descubriendo que es un ser despreciable, ruin y despiadado, que acabará convirtiéndole en un rehén de su propio castillo. Y esta fue la historia del mito de Drácula. No les doy tanta información sobre el libro por si gustan leerlo, para no spoilearles tanto. En verdad los invito a que lo hagan, es un libro bastante interesante. Si no quieren aventarse tanto tiempo o no le quieren invertir tanto tiempo, existe la versión de novela gráfica. Esa en menos de una hora lo leen y viene de manera generalizada la historia de Bram Stoker. No se pierdan el siguiente episodio, ya que en él ahora sí vamos a ahondar profundamente en las películas. También han hecho algunas series basadas en este mítico personaje. La verdad es que hay bastante material y creo que en el futuro van a seguir haciéndolo. Siempre van a tomar, yo creo que ya la base del libro de Bram Stoker, a lo mejor con algunas adaptaciones ya más para la época, pero creo que por ahí van a seguir realizando más. Recientemente, por ejemplo, tuvimos Drácula, la historia jamás contada, el viaje de Demeter, y Netflix sacó una serie también. Pero por supuesto también hablaremos de los clásicos ya de Nosferatu, Drácula, Van Helsing, que es un personaje que salió de este libro de Bram Stoker. Si ustedes conocen alguna película, serie o incluso algún cortometraje basados en este personaje, déjenlo en los comentarios para que yo lo pueda estar incluyendo. Espero que les haya gustado este episodio. No olviden compartir con algún amigo, familiar, alguien que sepa que le pueda gustar todo este tema para que lleguemos a más gente. Tampoco olviden suscribirse, darle me gusta y para que les pueda llegar las notificaciones cada vez que subamos algún episodio o algún contenido adicional. Recuerden que ahorita está únicamente en el canal de YouTube el video 13 curiosidades del Resplandor. Si les gustaría que hiciera también algunas curiosidades de alguna película que sea su favorita, igual déjenlo en los comentarios para que yo con mucho gusto también lo pueda estar llevando a cabo. Fue un placer estar con ustedes en el momento en el que hayan elegido escuchar el episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y que tengan dulces y macabras pesadillas. Hasta la próxima.